Bien amigos, yo estoy de regreso y nos visita el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, que por cierto tiene su programa el día de hoy en punto a las 5 de la tarde, un comentario pensado aquí en Grupo Radio Tele en punto a las 5 de la tarde. Víctor, bienvenido. ¿Qué opinión puedes vertir en torno a la presea, esta presea que dice Raimundo Arreola? Dice, lo que pasa es de que la agrupación tiene 50 años en el ámbito musical. Aquí el problema no son los 50 años o la trayectoria de la agrupación, son los contenidos de lo que esta agrupación canta, digamos, o divulga. Pero, ¿por qué los diputados de pronto en estos momentos dicen, ya denle vuelta a la página, hombre, se nos pasó, no leímos, fue una propuesta pues, que la aprobamos al calor? ¿Qué te dice eso? Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu programa y a todo nuestro querido público. Y bueno, qué bien que mencionas esta lamentable decisión que tomó el ¿cómo se llaman estos narcopolíticos? Sería el narcocongreso, porque si vamos a poner a todos este prefijo ya, que debe ser aceptado porque no pasa nada, y lamentablemente este señor Arreola ya está como un personaje que nada más creen que diciendo ya pasemos otra página, todo se acaba. Creo que debe haber un extrañamiento inclusive a esta camarilla. Por cierto, a veces que también se habla de camarillas como de forma despectiva, pero bueno, esto es lo que está haciendo este Congreso, en que confiesan que no leyeron. Bueno, eso lo sabemos pues la mayoría de nosotros, que es un Congreso que están reñidos precisamente con la cultura. Y están reñidos con la cultura porque no podemos que decir que cualquier expresión humana debe ser considerada en un ámbito cultural. Ya nos decía Sigmund Freud en 1929 con este libro del malestar en la cultura, que si hay cultura es porque hay un malestar. Así lo lee en el gran psicoanalista Néstor Brownstein, cuando dice que hablar de malestar en la cultura es un pleonasmo, porque precisamente hay cultura porque hay malestar. Porque el hombre de la antigüedad tenía ciertas formas de vivir que no le satisfacían, el enfrentarse a la naturaleza, pasando frío, estar expuesto a la lluvia, a los animales, al fuego, tuvo que crear refugios para resguardarse. Por lo tanto, empezó a horadar en las piedras y habitarlas o expulsar a osos u otros animales de estas madrigueras. Entonces él las fue habilitando para que tuviera cierto confort. También para comer veía que no era posible nada más matar a un animal y tratar de comerlo, porque era muy difícil la digestión. Entonces se apropia del manejo del fuego y hace una cohección de esos alimentos. Entonces ya ves que este malestar, el tener hambre, lo obliga a ver cómo cazar a ciertos animales más fuertes que él, más grandes que él, y entonces se agrupan algunos de ellos para darle caza y de lo que cazan poderlo compartir. Entonces la cultura es compartir algo que te va a beneficiar. Esta lamentable narcopresea que se dio es lamentable porque el corrido tiene una estructura propia que es notificar de un hecho de lo que sucedía en diferentes partes de nuestro México. Si antiguamente en la etapa medieval eran con los juglares donde se daban las noticias en base a cantos, en nuestro México, en base a ciertos corridos, se hablaba de las proezas de Pancho Villa, de las proezas que se hicieron mediante el apoyo del mismo tren que fue creado son las estructuras ferroviarias gracias a Porfirio Díaz. Entonces los narcocorridos daban cuenta de lo que sucedía
para amalgamar a la población y tener mejores condiciones de vida. No los narcocorridos. Los narcocorridos aún así tenían una estructura de contar cómo ciertas personas ingresaron a esta parte criminal para hacerse de cierto poder adquisitivo, pero era afectar supuestamente a los Estados Unidos por la presión que había de ellos. Entonces decían, vamos a exportar parte de nosotros, como es la marihuana en ese momento, y nosotros la podemos poner al precio que queramos, ¿sí? Es el único producto que tú le pones precio, y si te regatean, elevas el precio de la misma, por la calidad que se tiene. Pero sí. Antes de que continúes, lamentable, ¿eh? Lamentable. El narcocorrido también es cultura, justifica la Secretaría de Cultura. Y se empiezan a mofar en redes sociales diciendo, tu ignorancia y la pornografía también son culturas, hay que premiarlas. Seguramente el secretario de Cultura de Michoacán ya prepara el primer Festival Internacional del Narcocorrido. Deja de eso, te digo, el narcocorrido daba cuenta de cómo estaba involucrada la política con la gente que se dedicaba a estas actividades criminales, que posteriormente pasan a ser ilícitas. Por lo tanto, por las implicaciones que tenía, que pasaba a afectar a un gran grupo de ciudadanos, se tiene que regular y se hacen leyes que se llaman leyes contra el crimen organizado o delincuencia organizada más bien. Pero ahora lo lamentable es que un secretario de Cultura está puesto en un lugar que debería ser relevado de inmediato. Si tiene que hacer una rectificación este Congreso, un secretario de Cultura no puede dar estos argumentos, porque damos cuenta también que contamos con una persona ignorante, porque volvemos a decir, la cultura es unificar, es ensalzar valores. No solamente lo que canta este grupo de los hermanos Jiménez y su arpa son narcocorridos, que hacen una diferencia, ya son movimiento alterado. ¿Cuál es el movimiento alterado? El movimiento alterado da cuenta de estos grupos criminales cómo matan, cómo trafican de una forma ya no velada, sino te describen cómo decapitaron a tal persona, cómo lo mandaron a otro grupo rival, cómo se drogan con la cocaína, con la morfina, con la marihuana, cómo la procesan. O sea, ha habido una evolución porque no ha habido los topes legales en que se sancione a estas expresiones, porque esto no es cultura, son grupos subculturales que actúan en base a sus deseos, a sus caprichos. Bien, pues ahí está. Yo espero que se rectifique, es lamentable, prácticamente el tiempo se nos ha agotado, Vic. Son aproximadamente los 12 del mediodía. Qué lástima, qué lástima. ¿Qué estará pensando Jacques Delors en aquel tratado de la UNESCO? Donde dice, la educación es un tesoro y define la cultura en 3 ejes. En un saber ser, ¿qué cree? Según la presea Melchor Ocampo, así somos los michoacanos narcos. En un saber hacer, ¿qué cree? Así hacemos los michoacanos. Hacemos todo lo que es ilícito. Y en un saber pensar. Únicamente pensamos en todo lo ilícito. Víctor, muchas gracias. Al contrario a ti, y espero que le pidan la renuncia al secretario de Cultura. Mira, yo difiero ahí, y curiosamente el señor secretario de Cultura, su especialidad es la música. Señor Guinori, recordemos. Entonces, que nos diga que los narcocorridos también son cultura, habrá que esperar el primer festival de narcocorridos en la entidad. Muchísimas gracias, Víctor, y yo los espero hoy en punto de las 8 de la noche en Tribunal Ciudadano y en una emisión más de Día por Día el próximo lunes. Bueno, mañana está nuestro amigo Diego Romeo y el próximo lunes también, el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Hasta la próxima.